Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy es domingo 17 de marzo y quería hacer este pequeño video para traducir algunas de las frecuencias que estamos atravesando. Y para eso, como siempre, les voy a pedir que cierren los ojos y comiencen a conectarse con su intuición, su cuerpo, inhalando desde el chakra raíz al corona y exhalando desde el corona al raíz, tomando aquello que les resuene y aquello que no, soltándolo, sin complicarse. Y pueden permanecer con los ojos cerrados para que les sea más fácil esa resonancia y poder discernir, continuar practicando el discernimiento con todos sus cuerpos sutiles. Y estas frecuencias que ya se vienen sintiendo hace rato, pero se están profundizando a medida que nos acercamos al equinoccio y a la luna llena, tienen que ver con la sanación profunda, absoluta y total del masculino distorsionado. En hombres y en mujeres. Sientan esa garganta, mucho trabajo en la garganta, mucho liberar enojo, un enojo que tiene que ver con un resentir, con un aire comprimido, con una mezcla de frustraciones. No es el enojo obvio, este es un enojo que, por eso hablo del resentir, del rencor, es que está ahí desgastado. Cuando algo se empieza a recalentar porque ya hace rato, tiene que ver también con, esto afecta aparato digestivo, estómago, es el run run y esto desgasta, está relacionado con el páncreas, con el video del páncreas que hice, con esa pérdida del disfrute. Estamos llegando al fondo del tarro, algunos al fondo de su tarro, es decir, no puedo, no hay más resto, no hay más energía vital porque no la estuve llenando, no la estuve cuidando con ese disfrute, con el aprecio que tiene que ver con la humildad y tiene que ver con tercer ojo. Por eso es bien energía del masculino. Por un lado voy a hablar de, si quieren, la parte, son distintas octavas de sanación. Voy a hablar de aquellos que están haciendo un trabajo profundo, son conscientes y es lo que ya vienen sintiendo hace rato, es la sensación de vacío, de un gran vacío. Sentirse en un gran vacío o incluso sentir su útero como un gran vacío, sentir que se están acercando a un gran vacío, que están entrando en un gran vacío, pero la palabra clave es, en inglés es the void, es el gran vacío. Y en aquellas personas que tienen esos grados de conciencia quizá más avanzados, que han estado, que han sido a lo largo de su vida muy mentales, que siguen siendo quizá muy mentales, lo que están balanceando es el recupero de la inocencia y aun cuando no se estén dando cuenta de ese vacío, es como si se estuviesen cayendo, porque la palabra clave es caer, cayendo al gran vacío, que no es otra cosa que abrirse a ese infinito, absorber ese infinito, fusionarse con ese infinito, a través del recupero de la inocencia, de la sanación de ese niño interior. Siéntanlo ahí en el pecho. Y no poder ponerlo en palabras, no poder traducirlo en un entendimiento, porque literalmente ya no hay nada que entender. Está solo ese sentir de irse hacia un gran vacío, caerse hacia un gran vacío, y lo que esa frecuencia, esta traducción viene a darles es que está bien ese vacío es la caída o el retorno de ese estado de inocencia en no estar dándose cuenta que uno se está fusionando con
lo divino, que es ese vacío, esa sensación de vacío. Por eso para las frecuencias más elevadas, ese caer, ese meterse, ese acercarse, ese conectarse, ese sea que sea una sensación de irse hacia abajo o de encuentro, de ir al encuentro en un plano horizontal o en un plano vertical, es el recupero de la inocencia en uno y de ya no poder entender, no poder tampoco impedir, no poder tragarlo y dejar que suceda sin mente. Sin mente, ¿para qué? Para que esa energía de la inocencia sea la que pueda producir en ese vacío que es el potencial de creación mágico, wow, más allá de lo que uno se hubiera imaginado. Entonces muchos están yendo hacia o están en ese estado en distintos grados, ¿no? Algunos ya están dentro de ese vacío, otros lo están empezando a sentir, pero van hacia allá desde esa conciencia de inocencia que no tiene mente, no tiene preconcepto, o sea, limpio de juicio. Y por el otro lado, inhalen y exhalen, sientan todo lo que le fluye entre el chakra cardíaco superior y el chakra laringio. Y luego así estamos viviendo esa misma frecuencia, pero en octavas inferiores. Y a lo mejor somos testigos de alguien que está pasando por esto, que es también otra caída. Por eso insisto, la caída es clave, las piernas, la falta esa de sostén del no detener la marcha ante ese vacío, permanecer sostenido en uno durante el proceso, sobre todo de observación cuando otros se caigan. Y esta caída, para aquellos que están en las conciencias más bajas, tiene que ver con el encontrar el freno que no han podido tener a lo largo de la vida, y es también con un vacío, pero esto es un agujero. Se siente como un vacío porque uno cae como al vacío, pero en realidad es que cae a un agujero, cae a ese propio agujero del cual han estado corriendo, el cual han estado tratando de llenar aceleradamente, con avaricia o con instinto depredador toda la vida, más allá de saber que no tenían freno, pero no poder parar. Soy consciente de que me estoy pasando, de cualquiera haya sido el estímulo, y en estos casos, en los casos más severos, todos los estímulos, en la comida, en el sexo, sobre todo dinero, todo lo que uno pueda agarrar y tomar y genera una sensación de sentirse lleno, sentirse seguro, sentirse valorado, sentirse todo lo que haga a la construcción de valor. Por eso es plexo solar, por eso es un gran agujero que uno tiene dentro de uno, que tiene que ver con la falta de aprecio, tiene que ver con el vínculo con la madre, tiene que ver con el aprecio de vuelta desde la humildad de aquello poquito que se le dio versus lo mucho que todavía sigo reclamando y todavía sigo tratando de conseguir, y veo que nunca es suficiente. Es como llega un punto en donde uno pierde ya esa conciencia, y la conciencia se la pierde en el tercer ojo, y uno ya no ve los riesgos a los que está exponiéndose, y no solamente uno, sino acá está el vínculo con la inocencia. Por eso en los posts que escribí la semana pasada hablando sobre el niño interior, están todos, si ustedes empiezan a ver algunas noticias a nivel colectivo, van a empezar a entender el arresto del número 3 del Vaticano por abuso de menores, y todo lo que se está dando a nivel de los escándalos que están habiendo por corrupción, el caso de Hollywood, y como que salió esta semana, Hollywood y
las personas que hacían abuso de su posición y de su poder, y cómo queriendo ayudar a sus niños, a sus hijos, terminaban exponiéndolos. Seguro que en algún país van a encontrar distintos casos de padres adultos que en ese deseo totalmente distorsionado de querer ayudar, querer proteger, querer cuidar, terminaban exponiendo y llevando a esos niños, a esa inocencia, a esos hijos, a situaciones de exposición, de dolor, de susto, de estrés. Y ahí se dan los casos de caída. Es en adultos que esos agujeros que los han carcomido toda la vida, de los cuales han querido estar siempre llenándolos, han perdido la capacidad de freno, han perdido la capacidad de visión, porque ya no les queda resto y no queda otra que el freno, muchas veces el freno de la ley, el freno de la justicia, el freno de la exposición pública, el freno de una enfermedad, el freno a veces hasta de la muerte, pero el freno, la caída. Y ese freno tiene que ver con, obviamente, una sanación directa para esa persona, es decir, basta, hasta acá si llega con ese abuso a los inocentes, no solamente a la inocencia propia, al alma de ese ser que está en ese estado de descontrol, sino a todos los otros inocentes a los que directa e indirectamente termina afectando de forma negativa en sus actos por ese freno violento que termina recibiendo. Este freno y otra de las... Estoy recibiendo la frecuencia, por eso estoy hablando tan lento, perdón. Y otro de los efectos que ocurren en estos casos, con estas personas que, yo digo, van a volcar y están volcando. Sobre todo la semana pasada fue muy contundente todo lo que tenía que ver con casos de abuso de poder, dinero, avaricia, exposición de menores. Es que cuando esta pequeña bomba o gran bomba explota en el seno de una familia, y creo que no digo que en todas las familias va a suceder, pero en familias o en pequeños grupos o en pequeñas comunidades, no solamente va a estar afectada a la persona, no solamente le va a impactar a la persona directamente, a la que frena, sino va a haber un efecto de réplica y va a llegar y va a afectar a un grupo mayor, no solamente a sus hijos o a esos inocentes también directamente afectados, sino a los que estén a su alrededor. Y siento que va a ser una forma dolorosa, pero de despertar colectivo. Creo que la masa colectiva va a empezar realmente a despertar a través de estos pequeños terremotos en grupos, familias, comunidades, y donde uno va a ser como la bomba que va a estallar y que va a generar el sacudón en todos. Los va a ir despertando, los van a ir ubicando a la realidad, los van a ir sacando de la cabeza, o sea, esos masculinos distorsionados. En la medida en la que estén distorsionados en los que estén a su alrededor, van a empezar a ir acomodándose, van a quedar en shock, van a empezar a sentir, va a ser muy, muy emocional, y siento que ahí es donde los roles de aquellos que han estado sosteniendo familias, o que han sido las ovejas negras, o que han sido los trabajadores de la luz, y que han sido hasta este momento como los parias, ¿no? Como, bueno, sí, él es el que medita en la familia, pero nosotros no, o ella es la que se dedica a lo espiritual, pero esas cosas no nos metemos, la dejamos. Y
ese es el momento en donde esa persona, y generalmente va a haber una persona por cada comunidad, grupo, familia, va a tener que ser el sostén. No va a tener que involucrarse porque no es ese su rol. El rol va a ser desde el silencio, desde ese corazón abierto que tanto trabajó en sostener ese grupo, esa situación, sosteniendo en amor, porque eso es lo que se necesita, sin tener que exponerse, sin tener que estar diciendo lo que está haciendo, es sostén, dejando que esa situación, por más dolorosa, por más triste, por más dramática, suceda, porque tiene que suceder, porque esa otra persona tenía que frenar, tenían que aprender a encontrar su freno, y más allá de lo profundo, lo choqueante, lo doloroso de esa caída, esa persona también va a estar, aun cuando no lo sepa, cuando nunca sea consciente de eso, va a estar ayudando a todos los que estén próximos a evitarse también caídas futuras y a acomodarse a la realidad. Hay mucho amor que se va a ir manifestando de formas distintas, muy distintas a los que uno quizá quisiera o imaginaría de cómo el amor se manifiesta, pero todo es amor, todo es amor. Y por eso se está dando esto de algunos están cayendo a ese vacío, que es el divino femenino, desde esa conciencia de la no resistencia, desde el dejarse fluir, y otros están cayendo a la realidad a través de un golpe fuerte porque no han podido llenar ese agujero, que es el lado B de ese vacío, ese agujero por esa falta de amor, esa falta de aprecio, y en muchos casos van a sentir esa restricción de todo ese exceso, de repente se van a ir a cero y van a empezar a apreciar lo que no habían podido apreciar, van a empezar a valorar. Estamos trabajando mucho con todo lo que es plexo solar, sentido de valor, el dinero está sanando mucho, va a sanar mucho, o sea, empezar a reconsiderar, a rever. La inocencia, no estoy hablando solamente de niños, estoy hablando de nuestro niño interior, del mantener los acuerdos, de hablar claramente, de hablar desde la verdad. Si yo me comprometo a de tal forma, en tal término con tal persona, cumplo con A, en tal forma, en tal término con tal persona, porque desde el otro lado va a haber una inocencia puesta, la inocencia como valor en las transacciones, ¿no? Hay inocencia, siempre hubo inocencia, siempre hubo un acto de la confianza, la fe, la palabra dada, hay toda una entrega que no se mide quizá por billetes, por cuenta bancaria, pero que es mucho más válida y valiosa que los muchos billetes que puedas tener. Y eso creo que es una de las grandes lecciones que van a aprender muchos, sobre todo los que se están haciendo pelota y se van a seguir haciendo pelota, y va a estar directamente relacionado con dinero, con el sentido de valor, y empezar a integrar o incluir la inocencia, o reconocer, mejor dicho, porque ha estado siempre la inocencia, reconocer la inocencia como atributo de valor y el atributo o uno de los atributos más importantes en todo tipo de compromiso, vínculo, transacción, acuerdo, sociedad, promesa, todo lo que sea una transacción, un acuerdo entre dos personas. Siento que esa es la frecuencia que estamos trabajando de diferentes grados, y siento que mucho la influencia de Urano en Tauro, de esta nueva forma de reentender el valor, reentender el dinero y lo que hay dentro de una, si me dicen transacción, acuerdo, arreglo, lo que se pierde en esos arreglos poco éticos, porque hay mucha inocencia, sea en niños, sea en hijos, sea en el niño interior de uno, hay mucha inocencia que se ha perdido,
que es motivo de la corrupción, es motivo por los cuales hay, o sea, la corrupción es el cáncer en el mundo, en todos los países. Hay países que tienen más corrupción que en otros, y eso es porque no hay un respeto a esa inocencia. Eso a los niños no se los cuida, nuestros niños nuestros niños interiores no los cuidamos. Y ese es el tránsito que estamos atravesando hoy con nuestro masculino. Así que aquellos que sientan, algunos pueden ser que estén cayendo a ese vacío del infinito, otros están siendo testigos y sostenedores, contenedores de situaciones inevitables que tenían que suceder, de frenos. Cada uno sabrá cómo comportarse desde ese lugar de recupero de la inocencia como valor transaccional, me dicen transaccional, y todo lo que se pierde en la inocencia, la cantidad, ¿no? Empezar a cuantificar la inocencia perdida y empezar a entender el sistema, empezar a entender la realidad económica, la realidad política, la realidad social en términos de inocencia perdida. Y vamos a entender un montón de conflictos y conflictos económicos, conflictos políticos, sociales, desde ese lugar, y muy probablemente uno pueda encontrar soluciones más rápidas y más fáciles de lo que creía. Les voy a pedir que inhalen y exhalen. Les agradezco por escuchar. Hasta la próxima.